a bailar con la más fea porque en este momento todo el mundo tiene sueño y tiene hambre. Pero bueno, me toca hablar acerca de los avances terapéuticos en mi especialidad. Y bueno, ¿me ayudas por favor a ampliar la presentación? Gracias, para que... Bueno, avanzando un poco, esperemos a ver. Bueno, me voy a ir adelantando por cuestiones de tiempo. Voy a hablar acerca de los avances terapéuticos que tenemos puntualmente en lupus y acerca de unos fármacos que pues han venido generando controversia y que utilizamos mucho recientemente en reumatología, que son los inhibidores JAK. Hay muchos avances, pero pues la artritis reumatoide, las espondiloartritis, el lupus, son de las patologías más prevalentes aquí a nivel de nuestro Caribe. Entonces, por eso traje estas situaciones. Bueno, vamos a ¿esto cómo funciona? ¿Listo? Se bloqueó. Bien. ¿Verdad? Ok, teniendo en cuenta que tenemos unos asistentes muy diversos, pues vamos a hacer como una breve introducción de lo que es el lupus. Vamos a hablar de los avances terapéuticos en lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune de carácter sistémico, multiorgánica, es decir, que afecta a muchos órganos de la economía corporal, ¿sí? Pero lo característico de esta enfermedad es que hay generación de autoanticuerpos patógenos contra los ácidos nucleicos. Y la pregunta es, ¿qué parte de nuestro cuerpo no tiene ácido nucleico? ¿Qué parte de nuestro cuerpo no tiene ADN o ARN? Pues sí, todo, ¿cierto? Partiendo de ese hecho, sencillamente en el lupus hay una pérdida global de la tolerancia. Y esa pérdida global de la tolerancia es consecuencia de una interacción de factores genéticos, ambientales y estocásticos. Perdón, este pointer se me va. Ok, estudios de medicina translacional y estudios preclínicos señalan que dentro de la fisiopatología del lupus hay una aberración de la inmunidad innata, sobre todo en lo que tiene que ver con los interferones. ¿Qué son los interferones? Los interferones son unas proteínas que originalmente se han diseñado para defendernos contra los virus. Esa es su función. Existen diferentes tipos de interferones, interferones de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, en fin, pero para efectos del lupus, perdón, este pointer me está tomando el pelo. No me salió la imagen que quería, pero bueno. Para efectos del lupus, pues los interferones que nos interesan son los interferones de tipo 1, porque ellos son los que se ven implicados en la fisiopatología de esta enfermedad. Los interferones de tipo 1 se clasifican, son varios, ¿no? Incluyen el interferón alfa, el interferón beta, el épsilon, el delta y el kappa, exceptuando el interferón gamma y el interferón lambda, porque hace... Perdón, ahora sí entendí. En los lupus, como ya les mencioné, hay una aberración de la inmunidad innata, particularmente con los interferones. Porque como ya les mencioné inicialmente, los interferones están diseñados para defendernos contra los virus. Pero aquí ocurre que estos interferones se meten también en la fisiopatología. Comienzan a generar autoanticuerpos. ¿Qué ocurre? Pues a grosso modo, sabemos que una de las características del lupus eritematoso sistémico es que hay liberación de ácidos nucleicos, de ADN y de ARN. Y esos ácidos nucleicos son reconocidos en la célula dendrítica plasmocitoide, específicamente en el endosoma, por unos receptores TOC-like, el 7 y el 9. Al momento en que es reconocido ese material de ácidos nucleicos, se generan los interferones. Los interferones participan, una vez se generan los interferones de manera aberrante en el lupus, se dan varias cosas, entre ellas la función de las células efectoras se incrementa,
de las células T efectoras, hay mejoría de la supervivencia de los linfocitos B, sobre todo los linfocitos B autorreactivos. ¿Sí? Nosotros tenemos, los linfocitos B normalmente no deberían ser autorreactivos porque no podemos que nuestras células del sistema inmune nos ataquen a nosotros, pero paradójicamente hay una supervivencia de linfocitos B autorreactivos. Además, hay una expansión de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las células que se encargan de generar autoanticuerpos y también hay más liberación de citoquinas con aumento del daño tisular. Anifrolumab es un anticuerpo monoclonal que se diseñó para unirse a la subunidad IFNAR1 del receptor de interferón de tipo 1, bloqueando el efecto o la unión del ligando, que en este caso será el interferón, a su receptor. Por lo tanto, como consecuencia, vamos a tener un bloqueo de ese mecanismo y vamos a evitar pues, el desarrollo de la enfermedad. Es lo que pues teóricamente se vendría. Este concepto ya se refuerza de manera clínica a través de 2 estudios pivotales, tipo de ensayos clínicos en fase 3. El uno es el TULIP-1. El TULIP-1 tuvo como objetivo evaluar la eficacia y seguridad frente a placebo en adultos que tenían lupus con actividad moderada a severa a pesar del tratamiento estándar. El enlace primario de este estudio, el endpoint primario, era la proporción de pacientes que lograron una respuesta SID4 en la semana 52 usando el anifrolumab versus placebo. Desafortunadamente, para ese desenlace, anifrolumab falló en alcanzar el objetivo. No hubo diferencias con relación al placebo con anifrolumab. Sin embargo, llama la atención que en ese estudio hubo un endpoint secundario que mostró lo siguiente, y es que se evaluó dentro de los tantos ítems una respuesta que se denomina respuesta BICLA. Y observaron que con relación al placebo, anifrolumab versus placebo, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué es eso del BICLA? Porque pues uno dice, bueno, ¿eso qué es? El BICLA es una evaluación compuesta del BILE. ¿Y en qué consiste eso del BICLA? Es definida por reducción de todas las puntuaciones de los dominios A y B del BILAC a niveles B, C, D y C y D, sin empeoramiento del SLEDAI-2K, sin empeoramiento de ninguno de los sistemas de órganos y sin empeoramiento en cuanto a la percepción de la evaluación global del médico con relación al lupus. Eso está como raro, ¿verdad? ¿Cierto? Está como que, bueno, eso está raro, ¿verdad? Pero bueno, ¿es difícil de entender? No, no tanto. Vamos a desglosar esos conceptos para que entonces nos ubiquemos. El BILAC 2004 es una escala de clinimetría que se utiliza para medir la actividad del lupus. El cuento es que, como la pueden ver, es bastante compleja de realizar en el consultorio, ¿cierto? Imagínense uno llenando todo eso en los 20 minutos de consulta, más la formulación, en fin. Resulta que el 2004 se utiliza en los ensayos clínicos para evaluar la actividad del lupus. A pesar de su complejidad, es bastante completo para lo que se necesita, teniendo en cuenta que esta enfermedad es multisistémica y que abarca pues muchos compromisos en diferentes órganos. BILE lo que hace es evaluar diferentes sistemas y a cada uno de esos sistemas pues le da una puntuación que va de 0 a 4 dependiendo de si está presente, si no está presente, si es severa, en fin. Para efectos del BICLA, que es
lo que se tuvo en cuenta en el TULIP-1 es sencillamente llevar desde la forma severa, que venía siendo el A, a niveles inferiores y de la forma moderada a niveles inferiores. Es decir, que lo que el BICLA pretende es, con base en la interpretación del BILAC, teniendo en cuenta que es A, B, C, D y E, llevarlo de niveles superiores A y B a niveles inferiores, que se corresponden con menos actividad de la enfermedad. Perdón, se bloqueó. ¿Aquí me ayuda? No sé. Ah, ok. Tuvo en cuenta el BICLA es el de DAI2K. No voy a hacer énfasis en él, pero ese es también un instrumento que se usa para evaluar la actividad del lupus. Esta sí la usamos más en el consultorio. Fue validada en el año 2000 por Gladman y colaboradores y clasifica la actividad de la enfermedad en no actividad de 0 a 3, actividad lúpica leve o moderada de 4 a 12 y actividad lúpica severa de 13 o más. A diferencia del BILAC, pues esto no recoge cada uno de los sistemas, sino que hace como una evaluación global de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta que es el BILAC 2004 y que es el LEDAI2K, entonces, eso viene siendo el BICLA. El BICLA, repitamos, entonces, es la reducción de todas las puntuaciones desde los niveles superiores de la actividad del BILAC A, B, a niveles inferiores, C, D, E, sin empeoramiento del SLEDAI2K, que ya sabemos que es una escala clinimétrica, sin empeoramiento de ningún sistema de órganos y sin empeoramiento de la evaluación por parte del médico. Teniendo en cuenta que el BICLA, que fue un endpoint secundario en el TULIP-1, dio buen resultado, eso inspiró a los investigadores del anifrolumab a hacer un segundo pivotal. Y fue el TULIP-2. En este caso, lo que se evaluó fue una respuesta a las 52 semanas definida con base en el BICLA. ¿Qué se incluyeron? Pacientes con diagnóstico de lupus, que cumplen los criterios clasificatorios de la actualidad, que tenían un lupus moderado a grave con base en el SLEDAI2K, que tenían tasa de BILAC de 1 en el ítem A, recuerden que A es severo, y más de 2 puntos en el ítem B del BILAC, que es moderado, y una percepción de la evaluación global por parte del médico de 1. En este estudio se excluyeron las variantes más severas del lupus, que son la nefritis lúpica activa y el lupus neuropsiquiátrico. El resultado del TULIP es el siguiente, simplemente pues voy a resaltar el enlace primario. Sí se logró a las 52 semanas la respuesta BICLA en anifrolumab versus placebo, estadísticamente significativa fue la diferencia. También en otros endpoints secundarios que se trazan ahí, se lograron los objetivos. En cuanto a seguridad, anifrolumab versus placebo realmente no hubo diferencia en cuanto a la aparición de eventos adversos, solamente pues se hace como una anotación en cuanto a la infección por herpes zóster, porque pues ya sabemos que el anifrolumab pues se mete con los receptores de interferón y como dijimos al principio, los interferones están implicados en la defensa antiviral. Entonces, lo que más se le ocurre a uno es que infecciones como por herpes zóster pues se iban a presentar. ¿Y qué sucedió? Pues realmente no fue mucha la diferencia, las manifestaciones fueron fundamentalmente cutáneas, los casos multidermatomas fueron 2 pacientes en anifrolumab y 1 en placebo. Ahora bien, la complicación más temida por su morbilidad, mortalidad, una de ellas, pues, es indudablemente la nefritis lúpica. Y este es el pronóstico actual de la nefritis lúpica. La nefritis lúpica puede conducir a una enfermedad renal terminal a los 10 años en el 20% de los pacientes que la padecen. Segundo, una reducción temprana de la proteinuria ha demostrado un efecto positivo
Si sobre todo se hace en el primer año de una vez se hace el diagnóstico, me favorece el pronóstico, bueno, de una manera positiva en estos pacientes. Por otro lado, teniendo en cuenta que la reducción de la proteinuria constituye un factor de buen pronóstico para el tratamiento de esta enfermedad, las recomendaciones internacionales plantean que debemos idealmente reducir la proteinuria en un 25% a los 3 meses de iniciado el tratamiento y a un 50% a los 6 meses e idealmente al año reducir la proteinuria, el cociente de proteinuria creatinuria a un nivel de menos de 0.5 a 0.7 miligramos por miligramos. A pesar de todo esto, desafortunadamente, el 60%, perdón, se bloquea esto, disculpen, el 60% de los pacientes con nefritis lúpica, sobre todo en las formas severas, no alcanzan ese objetivo. Perdón. Esto me toma el pelo, se bloquea, ¿me ayudan? Gracias. Bueno, ok, listo. Teniendo en cuenta eso, pues se ha desarrollado un nuevo medicamento, todavía no ha llegado a Colombia, que es la biclosporina. La biclosporina es un inhibidor de calcineurin que tiene la ventaja con relación a los anteriores, como la ciclosporina y el tacrolimus, que no requieren monitoreo farmacológico y además el perfil lipídico de estos pacientes mejora con el uso de este fármaco. La diclosporina, o cómo actúa, qué es lo que hace a nivel de la nefritis lúpica. La diclosporina, aquí está, forma un complejo con la ciclofilina A y con la calcineurina, bloqueando los efectos de la calcineurina. Al bloquear la calcineurina, lo que evita es, en el caso de células T, la desfosforilación de NFA, lo que lleva como consecuencia a una disminución de las respuestas inmediatas por célula T, es decir, menor no generación de citoquinas proinflamatorias. También tiene un efecto a nivel de podocito. Evita la desfosforilación de la sinaptopodina, que es una proteína es una proteína que sí tiene que ver o está involucrada con la estabilización del citoesqueleto del podocito. De esa manera evita que haya más pérdida de proteínas. El Aurora 1 es el pivotal que avala el uso de la biclosporina, es un ensayo clínico fase 3 que compara la biclosporina versus placebo en pacientes que tenían como background el uso del micofenolato con nefritis lúpica activa en clase 3, clase 4 y clase 5, cuyo desenlace primario fue evaluar la respuesta renal completa a las 52 semanas, es decir, al año del uso del medicamento. ¿Qué implica tener una respuesta renal completa? Es lo que está aquí escrito. Tener un índice de proteína creatinina menor de 0.5 miligramos por miligramo, que tenga una función renal estable, que se conserve por lo menos la tasa de filtración glomerular por encima de 60 mililitros por minuto, que no haya un descenso de la tasa de filtración glomerular menos del 20%, que no requiera otros medicamentos de rescate y que la dosis de glucocorticoides idealmente no supere los 10 miligramos o equivalentes de prednisolona. Aurora mostró indudablemente lo que se quería, se logró el desenlace primario, superó en ifrulumab, hubo una diferencia estadísticamente, clofporina al placebo, y pues se demuestra la eficacia a través de este pivotal. Una cosa interesante de la Aurora 1 es que hace una evaluación interracial y multiétnica y de diferentes regiones del mundo. Si ustedes recuerdan los pivotales de micofenolato, de ciclofosfamida, unos años atrás, por allá, siempre hablaban que la ciclofosfamida mejor para población caucásica, por ejemplo, y el micofenolato mejor para población latina o afrodescendientes. Interesantemente, en este estudio, la biclosporina
pues hace un análisis interracial, multiétnico, y se tiene o se arroja que con relación a la biclosporina, con relación al placebo, perdón, los hallazgos del odds ratio superan a la unidad, favoreciendo a todas las razas y todas las regiones. Es decir, que tiene efectividad independientemente del origen del individuo, origen geográfico y racial. En cuanto a efectos adversos, realmente no hubo diferencias en cuanto a placebo versus biclosporina, así que realmente es un medicamento seguro. El otro base que tenemos en reumatología, pues tiene que ver con los inhibidores JAK. No voy a profundizar mucho en ello, pero solamente por decir qué son, pues empezando, antes de hablar de los inhibidores JAK, pues tenemos que saber qué son las proteínas JAK, ¿cierto? Las proteínas JAK son una serie de moléculas proteicas que se encuentran unidas a la cola citoplasmática de receptores de diferentes citoquinas, como la interleuquina 6, el interferón, ¿verdad? Factor de crecimiento, interleuquina 2, 4 y 15. Esa es su ubicación. Está formado por una familia conformada por varios miembros como son la JAK1, JAK2, tirosinquinasa 2 y JAK3. El sistema JAK-STAT funciona de la siguiente manera. Cuando un ligando, una citoquina, se une al receptor, lo que hace este JAK, que está ahí pegadito a la colita del receptor, es fosforidar otras proteínas que están ahí también adheridas que se llaman STAT. Cuando las fosforilan, permite que haya una dimerización, es decir, que se peguen esas dos STAT y esas STAT viajan al núcleo y favorecen la transcripción de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, en fin, etcétera, todas las que están o que se involucran en la fisiopatología de muchas enfermedades inflamatorias. Cuando llega el JAK inhibitor, pues lo que se bloquea es finalmente esa dimerización de STAT y por lo tanto, finalmente lo que vamos a encontrar es que hay un bloqueo también de la inflamación y por ende de la autoinmunidad. Esta es la diferencia que existe a grosso modo en los JAK que tenemos disponibles. En Colombia solo tenemos tofacitinib, baricitinib e upadacitinib. Podemos decir que desde el punto de vista de selectividad, todos tienen una selectividad por JAK1, ¿sí? Pero tofa tiene afinidad por también JAK3, en el caso de bari por JAK2 también, y upadacitinib es selectivo de JAK1. Desde el punto de vista farmacocinético, hay diferencias importantes que son relevantes en la clínica al momento de escoger el medicamento. Por ejemplo, en el caso de tofacitinib tiene un metabolismo de un 30% a nivel renal y un 70% a nivel hepático. Por lo tanto, hay que hacer ajuste de dosis en pacientes que tienen disfunción hepática moderada o alteración renal severa. En el caso de UPA, por ejemplo, no es recomendable en pacientes con enfermedad hepática severa, ¿sí? Eso, pues hay que revisarlo, pero esas son diferencias que en términos generales tienen una. Desde el punto de vista de eficacia y de seguridad de estos medicamentos, pues desde el punto de vista de eficacia no nos queda duda. Ya con los JAK, pues se tiene una experiencia bastante grande en los últimos años y las sociedades internacionales como EULAR, ACR, en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, lo colocan ante la falla terapéutica a metotrexate u otro IMAR convencional o la combinación de los mismos. En el caso, por ejemplo, de la espondiloartritis, pues ya también han demostrado una eficacia hasta tal punto que pues también hacen parte del algoritmo de manejo de las espondiloartritis, sobre todo desde cuando el compromiso es puramente axial. Ante la falla terapéutica, los AINES, entran los inhibidores JAK a apoyar el tratamiento. Sin embargo, tanto las recomendaciones EULAR para espondiloartritis
y la guía americana del American College of Rheumatology para el tratamiento de la artritis reumatoide hace una advertencia con el uso de estos medicamentos. Y es que edad superior a 65 años, tabaquismo actual, otros factores de riesgo cardiovascular, factores de riesgo de malignidad o tromboembólicos, en lo posible evitar este tipo de fármacos. ¿Ok? ¿Y de dónde viene ese concepto? Viene de este paper, que es el Oral Surveillance. En este paper lo que se hace es comparar tanto la eficacia como la seguridad de tofacitinib con anti-TNF. El anti-TNF, pues, se señala que pues, fue adalimumab y también etanercept. Y lo que se hizo en ese oral surveillance es hacer fue un ensayo de no inferioridad en cuanto a eficacia y seguridad de tofacitinib comparado con anti-TNFs en pacientes con artritis reumatoide activa, pese al uso de metotrexate, que tenían más de 50 años y al menos un factor de riesgo cardiovascular. El desenlace para este artículo o en esta investigación fue el riesgo de presentar MACE, o sea, eventos cardiovasculares mayores. Y cuando hablamos de MACE en todos los artículos, nos referimos a muerte por causas cardiovasculares, infarto del miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal o cáncer. Eso fue lo que se evaluó. Y la hipótesis era de que tofacitinib no iba a ser inferior al anti-TNF, basándose en un límite de inferioridad de 1.8 veces. ¿Ok? Lo que correlaciona al más adjudicado para tofacitinib combinado en todas las dosis que se utilizaron versus el anti-TNF, sencillamente no logró la inferioridad. El margen de no inferioridad, como ya mencioné, era de 1.8 y el límite superior del intervalo de confianza estaba por encima de ese valor. Miren que era de 1.94. Teniendo en cuenta eso, no hubo inferioridad. Y hay que partir de que este riesgo relativo que se tiene en cuenta aquí es un hazard ratio, o sea, de peligro. Entonces, de ahí salta la recomendación de precauciones en cuanto a eventos cerebrovasculares. En cuanto a cáncer adjudicado, pues también sucedió lo mismo, el hallazgo fue similar, superó el margen del límite superior de ese intervalo de confianza. Esa es la experiencia que se tiene hasta ahora con los nuevos avances terapéuticos. En el caso pues, de los inhibidores JAK, en experiencia, pues han sido pues, bastante seguros. Sin embargo, esta es la data actual y por lo cual pues, hay que tener precauciones. Esos son los avances que tenemos, doctor Salas. Hasta ahora, muchísimas gracias. Doctor, magnífica charla, gracias, la felicito. No sé si tienen preguntas, si fuese el mediodía.